días, buenas tardes, buenas noches. Acá los saluda Joaquín en un nuevo episodio de Unblockchain. Para que aquellos que nos están escuchando por primera vez, les quiero contar, y aprovecho también para contarle a nuestro invitado tan especial que tenemos hoy en el día de la fecha, que este es un ciclo de podcast en donde lo único que buscamos es juntarnos con founders, co-founders o expertos en crecimiento de soluciones basadas en blockchain, Web3 o todo lo que tiene que ver con los productos y soluciones descentralizadas para entender y conversar con ellos cómo hacerlas crecer, en qué tenemos que concentrarnos, cuáles son esos variables y factores en la industria que hoy están sucediendo para poder entender cuáles son esos modelos de crecimiento más sostenibles y sustentables para este tipo de compañías en particular. Y para hablar de esto y mucho más, hoy me acompaña otro amigo de la casa también y estoy encantado de poder compartir el escenario con Gonza Sigma. ¿Cómo andas, Gonza? Hola, Joaco, ¿cómo va? Un placer estar acá. Qué lindo tu invitación, charlar un rato. Me pone muy contento. No, para mí es un placer poder compartir también este espacio con vos. Muchas gracias también por querer aportar tu granito de arena al ecosistema y participar en otras actividades. Yo siempre digo que uno está acostumbrado a escuchar muchos podcasts o a ver todo el tiempo mucho contenido, ¿no? Digo, uno entra a LinkedIn, Instagram, TikTok, digo, todas las redes, pero poco de ese contenido, o al menos que a mí, lo que a mí me pasa es que encuentro poco contenido que sea realmente de valor. Entonces, yo creo que hay que entender cuando hay que generar contenido de valor. Esto, valor, ¿qué significa valor? Significa que lo que estés diciendo le sirva a otro para llevarlo a la acción, que le sirva como un disparador creativo para hacer una mejora en su empresa. Digo, valor tiene que ver con eso. Entonces, yo creo que lo que vamos a charlar hoy va a ser de mucho valor para nuestros oyentes y para toda la comunidad. Déjenme contarles, y ahora obviamente Gonza te voy a dejar que te presentes para que nos cuenten un poquito qué es lo que hacen en Wake Up Labs. Gonza es co-founder de Wake Up Labs. Wake Up Labs es una desarrolladora de tecnología específicamente basada en blockchain, Web3 y todo lo que tiene que ver con tecnologías descentralizadas, metaversos, entre otras cosas. Y además de ser co-founder de esta compañía que está en pleno crecimiento, ¿sí? Y ahora nos va a contar cómo viene siendo ese crecimiento de estos últimos tiempos. Fue uno de los impulsores del club de blockchain de la Universidad de Itela, al cual les conté ayer comunidad que me han invitado a ser parte y participo activamente en las actividades. Súper rico ese ecosistema, súper rico para contar experiencias, aprender también, porque uno aprende del otro todo el tiempo y de eso se trata la comunidad, ¿no? De compartir experiencias todo el tiempo. Y además, y esto a mí me encanta porque vamos a terminar el capítulo de hoy hablando de esto, vos sos experto en tokenomics. Digo, entiendo que muchos quizás entienden de lo que estamos hablando, pero también vamos a hacer una definición primaria para aquellos que no entienden, que es el concepto de tokenomics y cómo entender esta economía de las tokens, ¿no? Cuando estamos llevando activos al mundo digital, cómo entendemos ese crecimiento y en qué tenemos que concentrarnos para poder bajarlo a tierra. Así que, Gonza, te paso el micrófono y contanos quién sos, qué es lo que fundaste, a qué se dedican y cómo vienen creciendo estos últimos días. Dale, Joaco, gracias. Bueno, primero de nada, es muy lindo estar acá porque nos conocemos un montón y tal cual. Siempre hablamos de negocios, de cosas del laburo, de la vida y sé que aprendemos un montón charlando juntos, pero nunca nos tomamos el tiempo así de, che, ahora hagámoslo en serio, pongamos las bases bien claras, así que está buenísimo. Más o menos para dar un poquito de background, yo estudié economía en Ditela, ahí por diferentes razones tuve la suerte de conocer a Joaco, que además de un gran entrevistador, un gran coach y un montón de cosas más, es un gran delantero en el fútbol. Eh, y bueno, nada, después de estudiar economía, siempre estuve metido en cripto desde 2017, podemos contar un poco más de eso. Estuve interesado en el ecosistema y empecé buscando trabajos relacionados a cripto, no conseguía. Y gracias a, bueno, en la pandemia tuve un montón de tiempo para hacer research y ahí empecé a meterme en todo lo que era tokenomics y blockchain gaming y NFTs. Gracias a eso encontré un montón de oportunidades y comunidades que aprendí cada vez más y terminé haciendo desarrollos de software relacionados a blockchain, que era algo que, como yo estudio economía, nunca me imaginé que estaba en mis capacidades y eso ya fue, no sé, sería 2020, fue la pandemia. Así que para 2021 estaba a full con eso y tuve la suerte de tener una academia Axie muy, muy grande donde me ayudó un montón de gente y también ayudamos un montón de gente. Y ese proceso necesitaba automatizaciones. Entonces empezamos a hacer desarrollos, tanto internos como externos. Ahí
problemas de crecimiento que también están buenos para charlar, pero me di cuenta que hacerlo con un equipo más grande y con más seniority iba a ser mucho mejor que yo solo. Y tuve la suerte de conocer dos co-founders muy zarpados, Milton y Max, y bueno, unos compañeros de trabajo increíble también, y formamos Wake Up Labs, que es una empresa donde hacemos desarrollo de software en general. Obviamente el expertise es en blockchain debido al background tanto de los founders como de los developers. Tenemos desarrolladores de Solidity, de React, Next.js, y además de los desarrollos tenemos una plataforma enfocada exclusivamente a programadores, donde por medio de APIs pueden hacer cosas en blockchain o integrar blockchain de manera mucho más fácil que teniendo todo el proceso de aprendizaje de Solidity, entender que es un smart contract, hacer un deploy. Lo pueden hacer directo desde el lenguaje que más conocen, como por ejemplo JavaScript. Em, Así que bueno, eso es un poquito de mí. Qué interesante, me quedo con eso, ¿no? Porque en esta plataforma, y déjame profundizar un poquito ahí, ustedes es como que simplifican la integración de la blockchain a productos o soluciones que están en propio desarrollo y que incluso no están pensadas para estar en blockchain o sumar componentes como de lo descentralizado, ¿no? Y eso es re interesante. Contanos si querés alguna mini experiencia de en qué crees que piensan los usuarios o los que los contactan para poder hacer esto, ¿no? Porque se habla mucho de, bueno, las instituciones tradicionales o los productos o soluciones tradicionales tienen que empezar a interactuar un poquito con la descentralización y empezar a incorporar una cosita. El otro día, por ejemplo, hablaba con un amigo que tiene una plataforma SaaS y me dice, mira, yo quiero conquistar usuarios que entiendan de la blockchain, entiendan de las wallets, entiendan de las cripto. Y se le ocurrió, por ejemplo, algo súper una buena idea, que la forma de monetizar ese producto SaaS, que era una suscripción mensual, era monetizar con cripto. No cobrar con que pongas una tarjeta de crédito o que pongas una transferencia bancaria, sino que puedas integrar tu wallet, ¿sí? Para que todos los meses se te descuente cripto y todo sea mucho más rápido con un smart contract de por medio, ¿no? Entonces, me pareció súper interesante eso y ahí digo, eso sería un ejemplo de cómo podemos integrar algo descentralizado a una solución que quizás no fue pensada originalmente en eso. Esta charla, cómo se da internamente en ustedes? Sí, exacto. Alguien que, por ejemplo, necesita un desarrollo así suele ser cliente nuestro y muchas veces la plataforma esa, nosotros mismos somos los usuarios de nuestra propia plataforma. O sea, los chicos programan y se apoyan con las propias APIs que ellos fueron desarrollando. También lo que suele pasar es, los equipos tienen desarrolladores y prefieren que los desarrolladores internos lo construyan, pero saben que el proceso de aprender Solidity, de entender cómo funciona el blockchain es difícil. Entonces usan la plataforma y se ahorran ese tiempo. Otros vienen y dicen, che, Gonza, no quiero hacer nada, explícame qué hacer y hacémelo. Dale. Y nos ponemos al día una vez por semana y vamos haciendo los desarrollos. Pero sí, es tal cual, esa descripción que das vos es fundamental porque para mí casi que blockchain es un feature y eso podemos hablarlo como en profundidad. Hay muchos proyectos Web3, full Web3 centralizados, pero para mí son pocos los que lo logran hacer bien y creo que es muy difícil estar en ese lugar. Por eso creo que es un feature importante y que le hay que dar su importancia, que sirve para atraccionar comunidad. Pero capaz, si todo el producto es full Web3 centralizado, es difícil de lograrlo. Uniswap, Aave, Bifi, o sea, hay un montón de ejemplos, pero son proyectos muy difíciles de llevar adelante. Tiré la No, bomba, déjame. ¿eh? Vamos, Sí, no, no, 9 minutos ya tiré una bomba. pará porque primero me encantan las bombas y yo agarro la bomba y lo que hago es convertirla en un explosivo triple. ¿Por qué? Porque es re interesante esto, ¿no? Digo, empecemos quizás a entender que el camino, en vez de producir o desarrollar algo completamente descentralizado, en realidad si tomamos, en este caso, tomando tus palabras, al componente de blockchain como un feature que pueda optimizar o potenciar mi propuesta de valor de mi solución o producto, quizás ese es el camino para acompañar este proceso de adopción tecnológica. Yo comparto con vos que una solución full Web3 es muy difícil que capte usuarios y crezca de forma exponencial. ¿Por qué? Porque hoy, digo, al usuario le falta un proceso, una curva de adopción de la tecnología que sobre todo
yace en su más profundidad con la importancia de la educación sobre esto, para entender qué es lo que están haciendo, de qué estamos hablando, que sin duda es muy loco de entenderlo. Entonces, creo que lo que estás planteando es súper interesante para profundizar porque es verdad, che, escuchen una cosa, o sea, empecemos a hacer agregados o a sumar componentes descentralizados a soluciones que ya existen, que son centralizadas, para mostrarle al usuario de forma gradual el valor que esto le puede dar. Yo creo que un poquito te referías a eso, ¿no? Exacto, sí. Seguramente haya gente de Argentina escuchándonos y bueno, Lemon, Velo, ese tipo de tarjetas, Let's Beat o los Exchange, nacionales o internacionales, son súper conocidos, o sea, les fue increíblemente bien, han hecho un esfuerzo por seguir creciendo eh, y bueno, pueden ser reconocidos en el ecosistema Web3 y está perfecto, pero ellos, va de nuevo, lo usan como feature, no es el core del producto. Después podemos dar ejemplos que sí son el core, son 5 contratos y un frontend, y bueno, está perfecto. Pero fíjate en esos casos recontra conocidos por las masas, que es un poco lo que vos comentaste, no son Ujú. full cripto. Es más un híbrido, o es, che, es una casa de cambio que permite comprar cripto, o que permite sacar a criptomonedas. Y eso genera mucha más tracción, lo vemos en el día a día. Va más por ahí la bomba que por, che, esto es inviable. Che, es un feature que es súper útil. En Argentina lo sabemos todos, tenemos que atesorar, tenemos que ahorrar en otra moneda. eh, no sé, es más fácil porque hay controles de divisas, hay un montón de razones. Particularmente, bueno, estos intermediarios lo hicieron muy bien. Y para mí usan la tecnología blockchain muy bien, porque a fin de cuentas golpean con un contrato o permiten comunicarse a la blockchain y está muy bueno. Sí, 100%, y creo que los que somos usuarios de esas plataformas, las interfaces son muy amigables, son muy fáciles y que uno ni se da cuenta que tiene blockchain por detrás eso, ¿no? Hasta que usa por ahí el hash o los códigos para enviar plata, digo, ahí es donde realmente dice, che, acá se pone un poquito técnico, pero tampoco te lo muestran como algo técnico. Entonces me parece que está súper, súper bueno. Y hablando de esto, ¿no? De la hibridez entre lo centralizado y lo descentralizado, Gonzo, déjame preguntarte, y para que también nos cuentes tu opinión, ¿cómo ves hoy el ecosistema, ¿no? Digo, ¿cómo ves hoy la industria teniendo en cuenta dos cosas fundamentales, ¿no? Una tendencia que, en mi opinión, cada vez va a ser más creciente respecto a la regulación de este tipo de tecnologías por parte de los entes reguladores, llamémosle Estado, por ejemplo, y por otro lado, entendiendo que además de la regulación, digo, la blockchain, por ejemplo, y principalmente Bitcoin con sus propios protocolos, entendemos que hoy, al ser uno de los protocolos por ahí más estandarizados, si se quiere, a nivel mundial, con un advenimiento de un proceso como es el halving, que está pronosticado que suceda a principios del año que viene, que eso implica un golpe al ecosistema fuerte en donde uno tiene como que adaptarse, prepararse o entender cómo atravesar esa crisis, y digo entre comillas porque las crisis a veces se transforman en oportunidad. Entonces, teniendo esas dos tendencias, ¿no? Cada vez más creciente la regulación y el advenimiento de un nuevo halving que sabemos muy bien que sucede cada 4 años aproximadamente. ¿Cómo ves que hoy las empresas que están creando soluciones de esta magnitud, ya sea full descentralizados o que quieran incluso sumar una hibridez, pero que ya están empezando a depender de lo descentralizado, por lo tanto, lo que pasa en la industria les afecta? ¿Cómo se tienen que estar preparando o pensando estas dos cosas si se quieren poner a crear sus soluciones ahora o hacer querer crecer las que ya vienen corriendo en la existencia? Sí, ahí, o sea, en general mi opinión en cripto, ya llegamos a un estadio que igual lo creo, no sé, no te diría que desde que me metí en el ecosistema, pero hará un año y medio largo, ya no se puede tapar. O sea, el sol es tan grande, es tan fuerte que no lo puedes tapar con las manos, hagas lo que hagas. Em, y aunque le quieran poner regulaciones, es medio lo que pasa en Argentina, ¿no? O sea, che, no puedes comprar dólar en el banco. Bueno, pero la cueva sigue existiendo. Che, la cueva no está más. Bueno, hay una motito de un amigo que te lleva los dólares a tu casa. Quédate tranquilo, la pagarás más cara, pero va a seguir funcionando así. E imagínate en un lugar donde la única trazabilidad que hay es online y que no tenés ni asociado a un ser humano. O sea, tenés una address a la cual tiene un fondo. Entonces, lo importante de las cripto y conceptos interesantes es que esto es
censorship resistant, o sea, resistente a la censura. Es un concepto de los primeros que habría que aprender cuando uno se quiere meter un poquito más. Y está bien, puede que vos tengas un dictador de gobernante o Estados Unidos se ponga realmente estricto con las regulaciones, pero la versión descentralizada de eso, siempre vas a poder controlar el on-ramp, el off-ramp, pero todo el resto es resistente a la censura. Y es un poco del porqué de la tecnología blockchain. Entonces, en ese sentido, yo ya creo que cripto, Bitcoin, ni hablar, llegó a un estadio donde ya, no te digo que no pueda desaparecer o pase algo que, pero si esto persiste, ya no se puede tapar. Realmente vas a encontrar la forma de seguirlo utilizando. Y eso con las empresas, creo que pasa un poco lo mismo. O sea, las ganas están, lo que pasa en muchas empresas es no sé qué hacer en cripto y viene un regulador y me da miedo. Pero en el largo plazo, y la gente que más está metida en regulaciones, es bastante bullish con que regulen. O sea, en el largo plazo, capaz desde el Bank of America podés comprar cripto con 2 clics, se entera que vas a comprar cripto del Bank of America, pero lo vas a poder hacer. Entonces, en el largo plazo va a terminar siendo bullish para el ecosistema. Sí, Eh, es interesante, digo, se me ocurre una pregunta, ¿no? Como o interrumpiéndote, sea, perdón. sí, Sí, como para, como que regulaciones sí, a mí tampoco me gustan, pero en el fondo lo que permite es que mientras sigas el marco legal, seguramente puedas usarlo de manera legal. Eh, no sé si se ve camino, si la forma, si la reglamentación es la correcta, pero eso es un poco lo que buscas en el futuro. Y el mercado secundario, este mercado cripto que ya estamos acostumbrados, va a seguir funcionando. Y eso es difícil de regular. Che, quiero mantener mi privacidad y quiero atesorar Bitcoin sin que nadie se entere. Es difícil que no lo pueda seguir haciendo. Y ese es mi sí, punto de vista. es re interesante, ¿no? Digo, porque hoy, hasta el día de la fecha, Bitcoin creció lo que creció sin estar como coexistiendo con una regulación. Digo, al fin y al cabo hay algunos países que comenzaron a aplicar cierta normativa, pero digo, la mayoría de los países hoy, digo, sigue siendo como algo paralelo, ¿no? A los sistemas financieros tradicionales. Y sin embargo, mantuvo ritmos de crecimiento gigantes. Hoy, digo, adquirir un Bitcoin hoy, digo, sos millonario, por decirlo así, ¿no? Digo, entonces, me viene a la cabeza un poquito pensando eso, ¿no? Hacia el futuro. Digo, si sabemos que, como tal cual vos lo decís, la regulación va a haber un proceso de regulación inminente que ya está sucediendo, se está cocinando en el trasfondo, si se quiere, pero de todas formas, la descentralización puede seguir funcionando sin regulación. Entonces yo quiero entender hasta qué punto vos pensás que una necesita de la otra. Por ejemplo, tomemos un ejemplo. ¿Cuánto las instituciones públicas o el Estado o la ley necesita de lo descentralizado? ¿Y cuánto lo descentralizado necesita de la ley y del Estado para poder ambas crecer y tener un escenario futuro como de más estabilidad, de más provecho económico, de más éxito, de más estabilidad para la gente, etcétera? Todo lo que tiene que ver de un lado y del otro, ¿no? El Estado busca el bienestar social y lo privado busca liquidez monetaria en crecimiento permanente. Entonces, con esos dos objetivos, digo, ¿cómo se pueden nutrir? O por ahí estamos encontrando que no, llega un momento que no, es vos por acá y yo por acá. Eh, yo creo que en el trasfondo, como concepto general, es medio el agua y el aceite, Ahí va. eh, pero se puede llegar a que se alineen los incentivos. O sea, eh, cripto surge debido a la crisis subprime en Estados Unidos, 2008, y Bitcoin surge en el 2009, y un poco el trasfondo era, che, no quiero que haya una tercera parte controlándome, y es todo lo contrario a que una tercera parte valide y acepte cripto. Eh, Sin embargo, puede ser que naciones-estado tengan incentivos de aceptar cripto legalmente. Por ejemplo, para tener en su treasury. Tipo, lo están comprando por detrás, pero quieren atesorar el 1% de Bitcoin en su treasury, entonces tienen que reglamentarlo. Porque si no, no vas a poder holdearlo, y si lo crees que en el largo tiempo va a subir, te hace mal a tu economía no haberlo reglamentado correctamente para holdearlo. O porque reglamentando dólares digitales, la gente empieza a atesorar dólares cripto
y aumenta la cantidad de moneda que hay en circulación en cripto, por ende baja la demanda real. Entonces, o sea, si se llega a regular y se regula de la manera que sería beneficiosa para todos, es porque se alinean los incentivos. Estos incentivos, algunos de los que comenté, pueden ser alguien diga, che, este lo tomo, este no. Pero yo Ujú, creo que debería ir por ahí de la mano. Y es un poco lo que se habla siempre cuando hablas más como con el cypherpunk, que no está como, no quiero que regulen nada, pero después dice, para, el Estado lo está regulando porque se ve beneficiado de regularlo. Y yo creo que va a ir más por ahí de la mano. El caso contrario es, che, esto es re distinto. Agua y aceite, no se regula nada. Estos son todos DJs que compran cripto y tradean y es un mercado no regulado. Y este es el mercado regulado, que no se toquen porque se ensucian mm, uno con el otro. El que está acá, el que es DJ, no quiere que venga lo limpio porque me estás ensuciando con hacer las cosas prolijo. Y el que supuestamente es prolijo, che, me estás ensuciando porque esto ya no lo puedo controlar y es difícil. Entonces, bueno, es un poco mi punto de vista. Sí es complejo, sí creo que va a haber reglamentaciones. Lo que también estoy súper seguro es que esto, el mercado informal, el P2P, el trasfondo de cripto, esos valores, al que los va a buscar, los va a seguir encontrando, sea el estadio que sea. O sea, che, ahora Estados Unidos, USDC está validado como moneda o USD digital, no sé cómo se llame, no importa, o sea, vos vas a tener siempre un camino a hacerlo full DeFi, full cripto. Lo veo muy difícil que no exista porque conozco gente del ecosistema que empuja mucho para que sigan esas posibilidades. bien, sí, sí, seguro y claramente dentro del ecosistema van a surgir movimientos, ¿no? Uno que esté más a favor de algo, otro más a favor de otro, y seguramente sean parte de reflexiones que se van a tener que dar y existir y, bueno, definir ciertas cosas, porque, digo, tomar decisiones en comunidad tiene que ver con eso, es sumar los aportes de todos y poder construir como una reglamentación desde ese lado. Gonza, déjame llevarte a una de las últimas preguntas que tengo para hacerte y me voy a meter por ahí un poco más en tu expertise técnico que tiene que ver con esto de lo que es la tokenomics, ¿no? Digo, esta disciplina o esta ciencia económica de la gestión, creación y administración de las tokens, ¿sí? Me gustaría preguntarte que nos cuentes muy brevemente, para aquellos que no lo saben qué significa, ¿sí? Como concepto, que suena súper cool en inglés, pero quiero que le hagas un doble clic para nombrarlo y después sí, que nos cuentes, digo, si yo hoy estoy queriendo crear una token, o acabo de crear un, no sé, un NFT y que a ese NFT le quiero poner valor y detrás de ese valor hay una token que es lo que me va a permitir monetizarlo, me va a permitir hacerlo crecer. Digo, ¿cómo tengo que yo entender a este modelo, a este white paper de cuando yo creo ese protocolo a la hora de pensar el crecimiento monetario de esa propia token, ¿no? Digo, ¿en qué me tendría que basar? Sí, ahí, bueno, viste que uno entra al ecosistema y se encuentra con cualquier cosa. O sea, hay gente que entra porque le gustan los eventos y tomar cerveza, hay gente que entra porque cree que se va a hacer millonaria tradeando, otro comprando shitcoins, otro haciéndose millonario en DeFi, otro porque le gustan los jueguitos y veía algún paralelismo con cripto. Hoy en día hasta los NFTs. Después vamos a explicar algunos conceptos de eso. A mí lo que me pasó es que cuando, habiendo estudiado economía, yo no podía comprar stocks, o sea, voy a dar como un recap que puede servir para lo que viene. Yo no podía comprar acciones y menos de Estados Unidos, era como difícil llegar ahí. Entonces yo estaba en el secundario, primeros años de la facu y me costaba un montón. Después vi cripto y dije, che, esto es un mercado internacional, no me regula nadie, yo con 19 años, 17 años puedo comprar lo que quiera. Entonces las puertas se abren y hay protocolos que ponele, siguen el precio de una acción. Entonces yo dije, bueno, esto está interesante, se puede hacer guita, en ese momento no sé, pues me interesaba la plata, y encontré que había gente que sí hacía, yo claramente no la había hecho, eh, pero encontré que todas estas monedas que había en el mercado y que la gente podía comprar y vender, que siguen un patrón de oferta y demanda tradicional de, che, hay 100 unidades y hay 1000 personas demandándolo, entonces el precio va a subir, no hay más ciencia que esa. eh, Era mucho más rentable para mí estudiar e intentar medir esa demanda y esa oferta y cómo iba a ser la oferta a lo largo del tiempo que tradear. O sea, pasarme horas mirando una pantalla que me ponía nervioso y no me gustaba y sufría.
dije, che, tiene que haber, o sea, hay mucha gente en el ecosistema y hoy puedes verlo, hay gente que hace marketing, gente que hace comunicaciones, gente que hace growth, gente que cierra leads, gente que hace desarrollo de software, economistas. Y digo, che, el espectro es mucho más grande porque hay toda gente interesante que sigue metida y yo haciendo trading no me va bien. Entonces ahí encontré, y ahora vamos a lo que es los tokenomics, que muchos proyectos, más pasaba hace un tiempo con la locura de las ICOs o en bull market, en mercados muy crecientes, lo que hacían es, che, mi proyecto necesito financiarlo, capaz juntaban fundraising por detrás, y esos inversores, ver el profit era muy a largo plazo, tenés que hacer un exit, tenés que vender, tienes que tener una adquisición esa empresa. Entonces, mucho lo que hacían en el ecosistema de cripto es una token sale o una repartida de tokens. Estos tokens son estas cripto que en su momento cada protocolo o proyecto tenía una. Ahora algunos tienen, algunas no, pero es un poco la lógica. Y esas reglas, o sea, el token en sí, tiene reglas monetarias básicas. Por ejemplo, a los 6 meses voy a liberar el 10% del total monetario. En un año, otro 10%. Y el resto 80 restante, por ejemplo, lo voy a repartir a la comunidad en forma de, le llueve a todos los que usaron mi proyecto dinero. Ese dinero está respaldado por oferta y demanda. Puede ser que cuando te lluevan no valga nada. Eh, pero ese es el concepto general. Y como yo, bueno, venía de este background de estudiar economía, me parecía interesante, me gustaba y empecé a leer toda esta documentación, estos white papers, como comentás vos, de cada proyecto. En ese interín me di cuenta que hay algunos proyectos que tienen bases recontra sólidas. Por ejemplo, Bitcoin. O sea, si alguien dice, yo nunca leí un tokenomic, no entiendo nada de lo que habla Gonza y Joaco, le recomiendo, o sea, póngase a investigar cómo es Bitcoin. Hay 21 millones de unidades, las cuales cada 4 años, como bien dijiste vos, es un halving y se emite cada vez menos. Los primeros años con una emisión monetaria bastante alta, pero que se va achicando. ¿Eso qué significa? Que cuando llega un momento de adopción, la oferta va a estar constante. Entonces nosotros sabemos que si hay 21 millones de unidades y hoy hay 21 millones de personas, por ejemplo, que tienen un Bitcoin cada una, si el día de mañana hay, no sé, 42 millones de personas que quieren comprar esos Bitcoins, de esas 21 millones que ya tienen, le van a tener que regatear los 21 millones que no tienen por el precio de los otros Bitcoins. Y al prestar un poco de atención, capaz a mí me pasaba, me beneficié, me acuerdo de hablar con un amigo nuestro, el Panther y otros, de estos temas, que decía esto, o sea, tiene mucha lógica, o sea, monetariamente tiene mucha lógica, aunque el proyecto no sea Bitcoin. Eh, Me parece súper interesante como para analizarlo y encontrarle una vuelta. Y por eso me puse a analizar tokenomics y ahí me empezó a ir un poquito mejor que con el trading. Tampoco, vamos, acá hay que admitir a la audiencia, tampoco es que somos una ballena, pero un poquito mejor que con el trading sí, aunque sea dejé de perder plata. Y así como proyectos que tienen, son sólidos, hay proyectos que son cero sólidos. O sea, que no tienen comunidad, que no tienen página web, que es una moneda que programó alguien porque tenía ganas, o alguien que está experimentando. Eh, y muchas veces lo que pasó en cripto es, si vos atesorabas esas monedas, recibías capaz las comisiones del proyecto o recibías puntos para después decidir cosas de gobernanza dentro del proyecto. Eh, y era una buena forma tanto para generar como es feo decirlo, pero este exit liquidity, como, che, realmente banqué el proyecto, ahora si quiero vendo en el momento que yo quiera, como al mismo tiempo alinear incentivos con los compradores. Che, yo este proyecto le comento todos los tweets porque me interesa, porque me parece divertido, porque lo probé y me gusta, pero al final no me da nada el proyecto. O sea, hoy uno prueba la empresa de un amigo, la startup, le usa el SaaS, como, y bueno, está todo bien, pero vos lo haces de onda porque te cae bien o porque realmente te sirvió el proyecto. Si lo quisieras aguantar más, capaz hasta le invertirías, pero no llegas a invertir. Bueno, en otros momentos es, bueno, no llego a $10.000, compro $10 del token. Y muchas veces esos proyectos crecían con esta lógica, el valor subía y uno tenía la potestad de vender o seguirlo aguantando. Eh, Ahí hablamos mucho de oferta y demanda, y ya te doy la palabra, pero capaz también hay otros patrones, como por ejemplo cuánto valora eso el mercado. Hay algo que se llama como eh, el market cap de cada moneda. Entonces hay monedas que tienen un market cap chico. Market cap es cantidad de unidades en circulación por precio. Y cuando vos las comparás, por ejemplo, vamos al caso de Bitcoin, porque no quiero hablar de las otras y la gente no se tienta a hacer malas inversiones.
Bueno, Bitcoin también, no tomen esto como palabra santa. Por ejemplo, el market cap de Bitcoin, no sé cuánto es la oferta actual, pero por su precio es mucho menor, por ejemplo, a la del oro y Mm, a otros activos del mercado. Entonces, uno lo que dice es, bueno, el oro lo atesoran un montón de gobiernos en su pozo. Pero si el día de mañana los gobiernos empiezan a atesorar Bitcoin, seguramente su valor suba y su evaluación de mercado suba. Y ese puede ser una buena tesis de inversión para alguien que dice, che, yo en el largo plazo voy a holdear Bitcoin. Sube, bajará un poquito, qué sé yo. Subirá mucho, bajará mucho. Pero creo que acá a largo plazo va a valer más. Entonces, esa tesis tiene lógica. Después, como todo, hay riesgo, hay timba, hay especulación, pero tener la lógica clara y uno sentir seguro en sus inversiones está bueno. Y a mí, por ejemplo, me hacía sentir mucho más seguro ver tokenomics que ver un gráfico de precios. Y cada vez así te vas metiendo un poco más y aprendiendo nuevas cosas. total, no, no, y pará, y es súper importante que le digamos a la gente también, ¿no? Que, digo, si en algún momento se les ocurre invertir en alguna token o tienen ganas de crear por sus propios medios una token, digo, a los primeros les digo, vayan a leer esos protocolos, vayan a leer ese modelo de tokenomics para entender cómo son las compensaciones, cómo son los incentivos, cómo son las liberaciones de cuota. Entiéndanlo, porque claramente eso va a depender directamente en su modelo de decisión, ¿sí? Y en la forma en la que puedan generar algún rédito económico de eso si están buscando invertir. Y si están creando una token ahora o tienen ganas de crearla, digo, entiendan que ser transparente y claro con este modelo de tokenomics que ustedes vayan a implementar es súper importante para conectar directamente con su audiencia y empezar a tener una empatía y una fluidez en la relación. Porque al fin y al cabo uno le importa. Hoy la comunidad, lo hablaba en el episodio anterior con Tommy Moreno, ¿no? Digo, la comunidad es extremadamente importante para el crecimiento de estas soluciones, de estas tokens, de estos productos. Entonces, es imposible. O sea, no hay mundo en donde imaginemos que esto crezca sin una comunidad detrás, ¿sí? Hay otros productos y soluciones que por ahí sí pueden funcionar porque solucionan por ahí cosas más terrenales. eh, pero acá la comunidad, digo, es parte de. No es que es un complemento, no, 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 acá es parte de. Y tomar decisiones con la comunidad creo que es lo que más valor tiene y a lo que más hay que prestar atención. Entonces, le decimos eso, estudien tokenomics, entiendan ese espíritu económico que se le da de valor a la token para entender cómo armar los white papers o cómo entender white papers antes de meter su plata en algún lado que por ahí después se puedan arrepentir. Así que, bueno, habiéndonos puesto un poquito técnicos al final, pero me encanta porque estamos buscando esto y bajarlo a tierra y que hacer un doble clic importante para la audiencia. Gonza, yo quiero agradecerte esta 33 minutos que hablamos súper fluido, súper bien, y me encantaría, lo último es decirle una palabra a la audiencia que puede ser tu mirada sobre el futuro de esto, que puede ser una recomendación a unos founders. No vale que digas que si quieren desarrollar algo te busquen. No, mentira, eso sí. Eso claramente vale. Eso, sin lugar a dudas, sin lugar Háblenle a a dudas. Gonza si están queriendo no solo desarrollar algo full descentralizado, sino que quieren hacer un complemento y empezar a interactuar con este mundo y ver cómo puede potenciar sus propuestas de valor. Creo que ahí Wake Up Labs va a estar para ayudarlos y es súper importante que entiendan también cómo trabajan ellos. Por eso yo los invito a que le escriban a Gonza y que hablen. Y bueno, Gonza, últimas palabras te las dejo a vos, dale. Gracias, Joaco. Sí, más que nada, como que lo que siempre me gusta decir es que no le tengan miedo al ecosistema. Eso, intenten no seguir esos consejos de inversión, che, comprar esto y tentarse por eso. Pero está buenísimo, más gente se meta, que aprenda un poco más, que escuche estos podcasts. Eh, es fundamental, o sea, tanto para el crecimiento de que uno lo ve en el día a día, va a la calle, habla con alguien, la adopción masiva que va a haber en corto plazo, no sé, me pasaba con mis amigos. eh, yo jugaba yo ahí tenía amigos del secundario que no estaban bancarizados, o sea, nosotros nos conocimos, ya habíamos terminado la facultad y seguían sin un banco, pues le pagaban en pesos a fin de mes en mano. Y a mí me parecía raro, habiendo estudiado tipo economía, cosas de bancarización, es súper importante. Pero cuando tuvieron la necesidad de incorporar cripto por ciertas razones, por ejemplo,
agarraron un trabajo donde les pagaban por una transferencia en cripto, entendieron todo. Es o sea, para las generaciones de hoy, entender NFTs y cripto es más fácil que para generaciones anteriores entender la lógica de un banco. Eh, y lo digo porque lo vivimos en carne propia. Los chicos agarraron un laburo en cripto y se crearon una cuenta en un exchange. Después se crearon un banco. Después supieron cómo manejarse con la cueva o un proveedor para poder retirar. Pudieron usar Lemon, Velo y poder transformarlo en el día a día. Eh, Aprovechen esos incentivos, búsquenlos, creo que eso es fundamental. Eso, no tengan miedo y pregunten. A ver, el ecosistema, no sé, ojalá que sean todos así, pero yo recuerdo cuando estaba empezando que yo le mandaba mensajes de Twitter a gente que me parecía que sabía más que yo. Y claramente sabía más que yo. Yo estaba recién empezando. Y la gente te mira y te contesta. Eh, y hace un montón de casos. Entonces eso está buenísimo. Como que no sientan miedo, que pregunten, que no hay drama, están las redes abiertas. Alguien tardará más, alguien tendrá 50.000 seguidores y no podrá contestar. Pero sepan que siempre hay buenas intenciones y estamos dispuestos a charlar y todos. Y eso está buenísimo. Es algo de lo que más me gusta del ecosistema y que se apoyen en otra gente, en otras comunidades para poder crecer y preguntar sin miedo. Eh, Ese sería mi consejo. Está buenísimo lo que estás haciendo vos y que la gente escuche, me pone súper contento. Impecable, Gonza, gracias. Yo creo que comparto 100% que en comunidad juntos todos aprendemos más eh, y apoyarse y entender que del otro lado hay gente súper dispuesta a capacitar, a enseñar, sobre todo que estamos ante una tecnología que requiere de ser aprendida y de ser entendida y ser comprendida sobre todo. Entonces es muy importante que más También allá de la... ahí Sí, está bueno o sea, péguense un porrazo sin miedo. O sea, no inviertan el ahorro de su vida. Pero bueno, che, estoy dispuesto a perder 100 pesos, 500 pesos, $10, no importa. Está bueno, o sea, pruébenlo, porque mucha gente como se ata al lado monetario, le da miedo probarlo. Teniendo la gente que te pueda aconsejar, como dice Joaco, che, una comunidad, que vos le preguntás lo que sea y nadie te va a decir, che, estás aprendiendo, no preguntes más. Al revés, te van a decir, che, capaz estás en otra etapa del proceso, pregunta acá, no preguntes acá. Pero van a estar con ganas de que evoluciones y llegues a donde puedas. Y un poco, che, prueben, o sea, prueben y péguense un palazo, está buenísimo. Eh, Porque es la única forma de que decir, che, ahora sí tengo conciencia y voy a evolucionar y entendí cómo se mueve esto. Así que eso estaba muy bueno, lo voy a comentar. Perdón por interrumpirte ahí. ah, no, me encantó. Acá se trata de eso, de poder aportar lo mejor. Bueno, Gonza, nos estamos quedando sin tiempo, así que quiero agradecerte infinitamente tu disponibilidad, tus ganas, tu entusiasmo, tu energía, tu voluntad para poder compartirnos tu sabiduría, darnos tu opinión, también haber interactuado en algunos temas que son súper de interés y que yo creo que, como te dije al principio, de acá surgen cosas de valor. Sí, porque mi intención personal es que esto a los founders, co-founders, equipos de crecimiento en empresas que están empezando a pensar en esto o que ya están trabajando en esto, se lleven disparadores creativos, se lleven interrogantes, se lleven preguntas y se lleven información para poder llevarlo mañana mismo, levantarse y empezar a implementar. Eso es, a mí la filosofía de la acción es la que a mí me identifica y también la que quisiera trasladarle a todos nuestros queridos oyentes que nos escuchan. Así que te agradezco un montonazo, muchas gracias por estar ahí. Y a todos ustedes que nos han escuchado el día de hoy, no se pierdan, ya vamos varios capítulos, así que si no escuchaste los anteriores, anda rápido y escuchalos porque en cada uno vamos y tocamos diferentes temas, todos relacionados a lo que tiene que ver con el ecosistema blockchain, Web3 y toda la industria descentralizada. Y vamos a seguir por muchos más para que cada uno de estos episodios, como te dije, te lleves algo de valor. Donde quiera que estés, la hora que sea, en el lugar donde estés, te mando un abrazo muy grande, Gonza, gracias, y los saludo muy fuertemente. Gusto y un abrazo grande. Chau, chau. Adiós. Muchas gracias.